Muy buenas tardes, Michoacán, México, planeta Tierra. Un saludo a nuestros paisanos ahí en Estados Unidos, en California, Illinois, Nueva York, Houston, Texas. Hoy, 29 de noviembre, es la edición número 14 de este programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política, la Escuela Nacional de Formación Política y la Red de Estudios. Y tenemos hoy un invitado de honor al periodista y escritor Héctor Tenorio. Bienvenido, Héctor. Gracias, Raúl, y agradezco a todos los que nos estén escuchando, y es una oportunidad para mí, para dar a conocer mi trabajo como escritor. Muy bien, antes, Héctor, permítenos recordar la efeméride del día de hoy, 29 de noviembre, pero de 1895. Nació Silvano Barba González, muy poco conocido en el ámbito histórico y político, pero bueno, nació en el Valle de Guadalupe, Jalisco, y fue fundador del Partido Liberal Jalisciense, diputado local en su estado 2 veces en el 25, pero ya del siglo siguiente. 20, en 1925 fue Procurador General de Justicia, y cuando Lázaro Cárdenas, el Tata, ocupó la presidencia del PNR, ¿te acuerdas? El Partido Nacional Revolucionario, sí, que después va a ser el Partido de la Revolución Mexicana y luego el PRI, Barba ocupó la oficialía mayor. Y en el 34 del siglo pasado, al ser designado Cárdenas candidato a la presidencia de la República por el PNR, se convirtió en su secretario particular. Después fue jefe del Departamento del Trabajo, ya en el sexenio cardenista, lo que hoy conocemos como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y luego fue gobernador de Jalisco en el año 39 para el 43. Ocupó diferentes cargos como legislador, como político, como gobernante y autor, Tenorio. El reeleccionismo dentro de la revolución, la lucha por la tierra, en 5 tomos. La rebelión de los cristeros y el licenciado y general Pedro Ogazán, así como una biografía de Manuel Lozada, gran político revolucionario del estado de Jalisco, y murió el 14 de diciembre de 1967. Esa es la efeméride de hoy, y vamos a presentar el periódico Regeneración en historietas, elaborada por el fisfón Rafael Barajas, que estuvo aquí en esta cabina el sábado pasado y en el monumento a Lázaro Cárdenas para promover la reforma eléctrica, y el título lleva Defendamos la reforma eléctrica. Te lo vamos a obsequiar recién salido de la imprenta. Todavía huele. Muchas gracias. Huele, mira. Como ya todo es en PDF, en WhatsApp, pero estos ya son los periódicos impresos, 3 millones de ejemplares, y todo aquel que quiera venir por él, estamos aquí en la calle de Rayón, esquina con Guerrero, en el centro histórico de Morelia, a un costado de la plaza de la Soterraña, y estamos para difundir este gran debate nacional sobre la reforma eléctrica, Héctor Tenorio. Un debate fundamental sobre quién debe tener el control de la energía eléctrica, producción, distribución y consumo, y sobre todo del litio. Que es la verdadera discusión. Que en realidad es la verdadera discusión, porque se les va a conceder el 49% a los privados, o sea que no se les va a limitar. No, y no es una privatización, es más bien lo que están haciendo con la electricidad es la distribución, ¿no? O sea, claro. y es parte de una estrategia que tiene que tener un Bueno, Estado. Y en Michoacán tenemos la hidroeléctrica del Infiernillo, Sí, que es fundamental, y tenemos también la hidroeléctrica de Coantepec, sí, la planta de Tepuxtepec.
En fin, bien, vamos a presentar a Héctor Tenorio, viejo amigo, y me gustaría empezarte presentando como el bisnieto de mi general. Mi general Múgica, Francisco J. Múgica, es para mí uno de los grandes generales de la Revolución Mexicana, ideólogo de la nacionalización petrolera, un político formidable, magonista, corresponsal del periódico Regeneración ahí en Zamora, ¿no? Exacto. Que lo corrieron del seminario por andar de ateo. De ateo. Fíjate que no tenía ahí problemas para creer en la parte divina, ¿no? Pero creo que toda su formación se la debe a ellos, o sea, su formación de principios. O sea, siempre pensaba, fíjate eso, de dónde el general Múgica tenía esa fortaleza moral para combatir la corrupción que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. De dónde sacaba esa ética. Y si te atienes a los hechos que sus padres eran maestros, yo creo que la clave para entender esa fortaleza es ahí, que ahí le dan una fortaleza moral, y que hace que luego él lleve y separe al Estado, en el artículo 3, al Estado de la Iglesia, ¿no? O sea, también él separaba esa parte. Y creo que esa fortaleza moral muy pocas veces en la historia se repite, ¿no? Con el general Lázaro Cárdenas se da esa fortaleza moral, con el presidente Andrés Manuel López Obrador se da, pero son raros los casos, ¿no? Muy bien, Héctor, pues mi general Múgica es toda una época de México. Una época de México, y a todas las personas que quieran conocer más sobre mi general Múgica, recomendamos ese video de Javier Boret. Muy bueno, creo que es sí, muy bueno. Bueno, en realidad es un documental muy elaborado, y aquellos que quieran verlo está en YouTube, y también podemos verlo aquí en el Instituto Nacional de Formación Política, aquí en la biblioteca, que está aquí en Rayón y Guerrero. Tenemos ese documental tan bueno sobre el general Múgica. Pero hoy vamos a hablar de otro general, Héctor. Has presentado en días pasados por Zoom con el señor excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Bolivia tu libro que se intitula, lo vamos a poner en imagen en su programa de conciencias, y tenemos, bueno, preséntalo tú, pues. Bueno, Los Profetas del Golpe, Venezuela, que fue un agregado ahí que le pusieron Venezuela, fue concebido hace 28 años, al fragor del lanzamiento del 27 y 28 de noviembre de 1992. Aquí lo tengo, lo vamos a poner en pantalla. Héctor Tenorio Muñoz Cota. Sí. Los Profetas del Golpe, Venezuela, 1992-2014, con una portada fabulosa. Es una combinación y un diseño muy bien, y por cierto viene la letra y puño del general. Dice aquí que es la segunda edición ampliada 2014. Sí. Con fotografía de fondo de la portada de Susana González de Proceso Foto. Sí. Y Gabriela Sánchez como diseñadora. La diseñadora. Y derechos de autor, Héctor Tenorio Muñoz Cota. Un libro extraordinario. Aquí dices que Gisibet. Gisibet Valencillo, Incari Valencillo, Héctor Marín, su esposa, Nelcy y sus hijos, Héctor Rafael y Nedi María
se unieron a este esfuerzo? Pues es que ellos prácticamente el libro lo hice entre septiembre del 92 y abril de 1993 y prácticamente ellos me alojaron en su casa, me dieron de comer. Son venezolanos. Son venezolanos todos. Venezolanos. Y venezolanas. Me cuidaron. O sea, el libro son 50 entrevistas. Recorrí Valencia, Caracas, Miranda, Sucre, el estado de Bolívar. O sea, prácticamente con el apoyo de muchos venezolanos y con una metodología. Hicimos una metodología de 13 preguntas que me ayudó a elaborar el poeta Luis Alberto Angulo. También de Venezuela. De Venezuela, y Luis Beltrán. Y entonces hicimos un recorrido del 58 al 92. Hasta el 93 lo extendimos. Y era 13 preguntas que explicaban todo el proceso, toda la historia de Venezuela. Y lo dividimos en 5 grupos que eran intelectuales, independientes, políticos, religiosos y militares. Y todos tuvieron que contestar las 13 preguntas. Y entonces el libro es una combinación de eso. Y por eso se ha logrado perdurar, porque además el libro tarda, lo termino de hacer en el 93 y sale publicado hasta el 2000 a través del Instituto Federal Electoral, como se llamaba antes. Logran vincularme con una asociación política y las asociaciones políticas tienen la obligación de sacar libros y cosas así, y logramos darle luz a este proyecto. Déjenme comentarles, radioescuchas, que don Héctor Tenorio es el único mexicano. ¿Me corriges, Héctor? No quiero mentir. El único mexicano que pudo entrevistar al general en la cárcel. ¿Sí? Cuéntanos. Bueno, pues cuando hice la lista de personajes, pues pasábamos, antes del 27 de noviembre había pasado el 4 de febrero y Hugo Chávez y el hoy embajador Arias Cárdenas estaban en la cárcel. Primero en la cárcel. ¿También el sí, hoy embajador? Sí, el hoy embajador. Y de hecho, el hoy... ¿Nos puedes recordar su nombre, por favor? Arias Cárdenas. Arias Cárdenas planifica todo el golpe y lo ejecuta Hugo Chávez. Y bueno, pues no resultaron las cosas como tenían que ser. Y termina preso, todos terminan presos. Y a través de esta red de venezolanas y venezolanos, logro llegar al comandante en la cárcel. ¿Cómo se llama esa cárcel? ¿Y dónde está? Está en Yare y está en Caracas. Y lo logro entrevistar a través del abogado, de su abogado. O sea, era como después del 4 de febrero de 1992, al día siguiente el periódico El Nacional, que sigue siendo vigente, sacó una encuesta y el 90% de la población había apoyado el golpe de Estado. El 90%. Así, entonces lo que yo me encontré en Venezuela fue una sociedad que quería zafarse del neoliberalismo. O sea, si hay un lugar donde inicia la resistencia contra el neoliberalismo, es en Venezuela. Y si hay un golpe, el primer golpe, intento de golpe de Estado contra el neoliberalismo, es el 4 de febrero. Y encabezados por Hugo Chávez y Arias Cárdenas. Entonces, todo esto se aceleró con el Caracazo, que había sido años anteriores, donde la gente bajó
les dieron un paquetazo económico y la gente... ¿Quién era entonces? Carlos Andrés Carlos Pérez. Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez hace un paquetazo y la gente se arrecha, baja y empieza el saqueo y empieza la represión. Aunque fue, fíjate, esto del saqueo, fue el ejército que permitió el saqueo y después el mismo ejército fue el que reprimió, el ejército. Y luego en el ejército hay un rompimiento de los mandos bajos con los mandos altos. O sea, donde está Hugo Chávez. Y esto acelera, ellos ya tenían un grupo teórico y esto los acelera y deciden que tienen que entrar en acción. Y lo van planeando hasta que llega la rebelión cívico-militar, como dice el embajador, que la llama cívico-militar, aunque la parte civil nunca entra en acción por falta de coordinación y cuestiones ahí que pasaron, ¿no? Pero sí, siempre fue la intención que el proyecto fuera cívico-militar. Estamos leyendo aquí el libro, que es una edición digital, sí, en PDF. Si nos mandan un correo, un WhatsApp, nosotros, con la venia del autor, se los vamos a compartir. Claro. Y además te invitamos a presentarlo. Claro. Aquí en la sala de este edificio. Cuando me digas. Y a ver si nos podemos enlazar con el embajador para que dé unas palabras. Sí, o le si encanta. él gusta, que él lo presente. Bueno, de hecho el embajador tiene, tengo entendido que le gustaría venir a Michoacán. Lo invitamos. O sea, sí. Déjenme decirles que desde hace 15 años constantemente venían todos los embajadores. Don Lino fue el primer embajador venezolano que vino y era una persona extraordinaria. Él era locutor. Sí. Él estaba en el sindicato de la radio allá en Venezuela. Es una persona extraordinaria. Siempre vino con su hija, con su esposa. Y de hecho, cuando se fue de embajador, él vino a despedirse de los morelianos de Michoacán. Y fíjate que a don Lino le toca el golpe de estado en contra de Hugo Chávez en el 2002, el 11 de abril. Claro. Y yo llego a la embajada, porque en verdad que me queda muy bien el señor. Llego y no hay nadie en la embajada. Habían pasado un día, estaba caído el gobierno y el embajador estaba solo y me dijo que los empleados de la embajada estaban celebrando en la zona rosa la caída del gobierno. Y esto mismo pasó en República Dominicana. Fui a presentar el libro y el embajador de República Dominicana de Venezuela bajó el retrato de Hugo Chávez y puso el de Pedro Carmona. O sea, sí, fue y el embajador en la presentación de Zoom que tuvimos contaba eso, ¿no? Que él le recomendaba a Hugo Chávez tales cambios con tales generales y Hugo Chávez le mostraba los expedientes y decía, este general estaba con el gobierno de facto. Fíjate que esas son lecciones que tendríamos que tener aquí en México, ¿no? Claro. O sea, hay dos versiones del 2002, del 11 de abril, de cómo vuelve Hugo Chávez. Hay una romántica, que es el pueblo que baja, porque todo el gabinete se va y se esconde, literal. No sé qué hizo Arias, sería bueno preguntarles, pero se esconden porque algunos se esconden en la embajada de Cuba y quieren violar la embajada de Cuba para matarlos. El mismo Hugo Chávez casi muere 3 veces lo iban trasladando, ¿no? De cuarteles. Y no se animan, ¿no? Los mismos soldados no se animan a matar a Hugo Chávez, ¿no?
Entonces, hay la versión de que es el pueblo el que baja y llega a Miraflores, a lo que es Palacio Nacional. Bueno, ahí faltaría decir cómo baja, fíjate, porque no está contado. Hugo Chávez hizo una red de radios comunitarias, como esta. Y entonces tenían en todo el país radios comunitarias. Y a través de las radios comunitarias lograron, cada radio pudo hacer que llegara el mensaje a la gente y pudiera bajar. Bueno, eso sería afinar en la versión romántica. Y sí es verdad. Pero hay que contar la otra parte, que Pedro Carmona, que dicen Pedro el Breve, Pedro Carmona, todos los pactos que tenía con los generales y con la clase política, como buen empresario, se agandalló y se quiso quedar con todo. Y entonces Pedro Carmona termina sin aliados, y eso precipita su caída. O sea, tenía todo resuelto, menos que hacer con Hugo Chávez. Hugo Chávez quería que la salida hacia Cuba, y no querían ceder en esa parte, y aparte pierden el apoyo de la ultraderecha, y aparte una cuestión jurídica, porque ellos cuando llegan y dan el golpe desaparecen la Constitución, la desconocen, y entonces Pedro Carmona jura en la nada, jurídicamente, y se da un autogolpe él, ¿no? Pero para que te des una idea, los generales que movieron el golpe fueron como 3 golpes, ¿no? O sea, le dieron el golpe a Hugo Chávez, luego le dan el golpe a Pedro Carmona, y le dan el poder de nuevo a Hugo Chávez, ¿no? Y Hugo Chávez los termina perdonando. Muy bien, Héctor. Algo que me ha llamado mucho la atención de tu libro es el manuscrito de Hugo Chávez, que te contesta las 13 preguntas. Sí. Vamos a poner las imágenes para que los radioescuchas vean que le contestó a Héctor. De puño y letra. De puño y letra. Puño y letra, eso es muy bueno del libro, porque es un testimonio fehaciente. Así es. Y fíjate que hice luego en el 2016 otro libro de Hugo Chávez, y lo llevé a presentar, y también incluí el manuscrito, y lo llevé a Caracas, y en Caracas lo que me dicen es que los manuscritos de Hugo Chávez fueron destruidos, y que este era el único manuscrito que existía. Bueno, en este libro está este testimonio contestando Hugo Chávez Frías. 13 preguntas que le hizo el periodista y escritor y bisnieto de Mújica, Héctor Tenorio. Héctor, vamos a un corte musical. ¿Qué te parece? De acuerdo. Si aquí el ingeniero en cabina, Emanuel, nos hace el favor de buscar Caballo Viejo de la Sabana. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se llama esa canción? Así es. Mundialmente conocida, pero no todo el mundo sabe que es venezolana, y es el segundo himno de Venezuela. Totalmente, el segundo himno. Vamos a un corte. El caballo no puede perder la flor que le dan, hombre. Caballo viejo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta.
El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. ¡Caballo viejo carracha! A este caballo, Ernesto, hay que darle 2 aspirinas, hombre. El amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El caballo no quiere perder el tiempo. Sí. Cuando el amor llega así, ¿Cómo? llega así, de esa manera. Cuando el amor llega
¿Qué te parece esa versión? Me encantó, me llevó a tiempos bellos que estuve. Fíjate, estuve del 92 al 93, luego regresé en el 97. Ahí transcribí todo el libro, o sea, esperé. Decía Tito Monterroso que un buen libro tiene que reposar. Claro. Y, Como los vinos. Como los vinos. Y reposé, lo pensé, y tiene el libro, todos los personajes tienen un espacio parecido en tiempos, en números de palabras. Y tú puedes, en la versión electrónica no se puede hacer, pero en la de papel, todas las preguntas venían al costado, las 13, y estaban divididas en 5 capítulos. Entonces tú podías leer el libro en cualquier parte, podías iniciar al final y leerlo al revés. Y como la rayuela. Como la rayuela, y podías leer el libro de la misma manera. ¿Por qué? Porque era una sola historia. Y el por qué Venezuela se levantó contra el neoliberalismo. Héctor, se nos acaba el tiempo, pero yo tengo muchas preguntas todavía. Sí, dime. Yo creo que te vamos a volver a invitar. Claro, a otro, con mucho gusto. Tienes una revista que se llama Unidad Parlamentaria, a la cual yo colaboro muchas gracias contigo y te agradezco. Muchas gracias. Muchísimo. No, yo soy el que está agradecido. Te voy a mandar la crónica del viaje del Fisgón aquí por favor. Por los caminos de Michoacán. Tardó como 2 años en venir por la pandemia, pero llegó. Pero llegó, y llegó muy bien, y hizo sus actividades, y te lo vamos a mandar. Gracias. Héctor, me gustaría que el Instituto Nacional de Formación Política aquí en Michoacán invitara al embajador Arias. Yo les hago el vínculo. ¿Arias qué? El vínculo, si el instituto puede hacer una carta formal, se la hacemos llegar al embajador. Claro. De hecho, el embajador me invitó a mí en esta semana o la siguiente a que lo visite. Perfecto. Y le puedo llevar personalmente la invitación. Vamos a hacer esa invitación formal del instituto para invitar al excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela para que venga a darnos una plática, también presentar tu libro, y estoy seguro que los michoacanos, los morelianos tienen muchas preguntas sobre la situación actual de Venezuela. Aprovechamos la ocasión, Héctor, para saludar a nuestros colaboradores en actividades del instituto, a la maestra Mirna Sojo. Saludos. Estuvo en el Ministerio de Educación. Excelente. Y al doctor Oscar Hurtado, que nos dio una conferencia fundamental sobre Simón Bolívar, extraordinaria conferencia para el Instituto Nacional de Formación Política. Héctor, vamos a cerrar. Dinos, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Bueno, acaban de pasar unas elecciones el 21 de noviembre. El partido oficial ganó 20 de 23 gobernaturas. Y el embajador en la conferencia que tuvimos de la presentación decía que había que revisar bien los números porque la oposición se dividió y pudo haber obtenido mucho más votos de los que obtuvieron. Es importante porque la oposición regresó al proceso electoral después de 4 años de ausencia. O sea, desde el 2017 que se radicalizó la oposición y empezó a quemar gente viva en las calles y a tomar las calles como botín, la oposición con Guaidó se fue radicalizando, que se haya autonombrado presidente y que más de 50 países lo hayan reconocido. Bueno, ha sido complicado, pero el presidente Maduro ha logrado, sin meter a la cárcel a Guaidó, ha logrado aislarlo. Y hay una parte de la oposición que se cansó ya de Guaidó y se presenta en el proceso electoral. La otra parte que ojalá eso pase aquí en México, que la oposición se divide en las próximas elecciones. Bueno, sí, aquí es otro proceso. Bueno, lo importante es que se sigan presentando
en los procesos Claro, electorales. claro. O sea, hay que preocuparse en el momento que tengamos una oposición mexicana que diga no al proceso electoral, porque entonces tendremos una oposición que hace atentados, como el que sufrió a Maduro con un dron. O sea, no tenemos una oposición que exagera, miente, pero no pasa más. No pasa más. O sea, no pasa más. O sea, entonces creo que sí hay que cuidar eso, que sigamos en las reglas democráticas, Claro. por deficientes que sean. Porque lo que estaba apostando la oposición de Venezuela era una guerra civil, y no lo logró porque no hubo eco, ¿no? Y no lo logró porque la oposición perdió credibilidad, porque era un negocio, ¿no? O sea, le pagaban a la gente por ir, todos tenían dólares financiados por Estados Unidos. Bueno, y qué bueno ahí que el presidente señale que hay algunas gentes de la oposición que reciben de la embajada de Estados Unidos. Está bien señalarlo, ¿no? Porque eso se llama intervención. Claro. Héctor, se nos acaba el tiempo, pero tenemos más preguntas y me gustaría invitarte que vinieras a esta cabina, que es tu casa, pero habláramos ahora solo del general Mújica. Sí, de acuerdo. Cuando tú me digas, yo estoy aquí. El general Mújica es uno de los michoacanos más distinguidos, por supuesto, que después de Tata Cárdenas, ¿no?, como presidente de la República, de los michoacanos de esa tercera transformación que es la Revolución Mexicana. Una figura indiscutible. Entonces, encantado. Vamos a invitar en un próximo programa, porque hoy no podemos hablar más del general Mújica, estamos hablando de Hugo Chávez. Y para cerrar este programa, ¿qué canción nos recomiendas que te haya gustado ahí en Caracas o ahí donde has estado en Venezuela, para cerrar el programa? No, pues mira, la que te dije me llega al corazón. O sea, pero esa ya la pasamos. Sí, pero soy poco musical. O sea, te soy sincero, soy poco musical. ¿No oías música ahí en Caracas? No escucho música. Yo me encierro y me pongo a escribir y ese. O sea, que tú escribes sin música. Sí, yo no puedo escribir si no hay música. Sí, soy un hombre de silencio, sí, y de concentración y. Bueno. Así es. Para despedirte te vamos a volver a cantar El viejo de la sabana, viejo caballo. Está joven Héctor todavía, pero bueno, no es una indirecta. Gracias. Pues despídete, Héctor. Les quiero agradecer a todos los que nos vieron, escucharon, y a ti te quiero agradecer la oportunidad. Creo que hay muchas cosas que hay que aprender de Venezuela. Tanto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y tanto como la oposición. O sea, hay que aprender, porque la historia de América Latina es solo una. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, ya habrá oportunidad de seguir platicando con ustedes. Y vamos a ver el 10 de abril próximo, del próximo año, si la oposición sale a decirle al presidente que se vaya, con las reglas de un árbitro que no es muy árbitro, que es el INE, en esta segunda consulta popular. Sí, y los que quieran que siga el presidente, que salgan a las urnas, ¿no? Es una nueva oportunidad de ejercer nuestros derechos políticos, y además que es una lucha que tenemos desde que era contra el PRI, donde no teníamos opinión de nada. Yo no lo mido qué tanto salga la gente, no, es un aprendizaje. O sea, es un aprendizaje, y creo que las consultas llegaron para quedarse, y creo que vendrán más consultas, y en algún momento la gente va a participar masivamente. O sea, fíjate, en Venezuela con los gobernadores hubo 40% de abstención, participó el 60%, y ellos sienten que fue poco. O sea, nos falta mucho todavía la cultura de salir a votar y después vigilar que nuestro voto se cumpla, ¿no? Claro. O sea,
Muy bien, Héctor, pues nos vamos a despedir esta edición del día 29 de noviembre. Un saludo a Venezuela, a Caracas, Saludos. a Mirna Sojo, al doctor Hurtado y a todos los que nos van a sintonizar, y vamos a estar al pendiente de cómo se dan las cosas con el embajador. Ojalá y venga a Yo llevo la Michoacán, carta. venga y nos dé una plática, le hagamos las preguntas que todo el mundo tiene en mente sobre Claro. la situación y Venezuela, las elecciones. Y bueno, Héctor, serás bienvenido a esta cabina. Gracias. Hasta la próxima.